Reglamentaria del capítulo de trauma y osteosíntesis del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Como primer punto de la orden del día, me permito presentarme con ustedes. Mi nombre es Clemente Hernández Gómez, yo soy ortopedista traumatólogo con una alta especialidad en ortopedia pediátrica. Laboro en dos instituciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital Shriners para Niños México. Quiero agradecer en primera instancia al doctor Jorge Negrete, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, la confianza que nos permite estar en este ciclo coordinando las actividades del capítulo de trauma y osteosíntesis de este que es nuestro colegio. A su vez, quiero presentarles a dos de nuestros panelistas del día de hoy, que forman a su vez parte de este capítulo. La doctora Cintia Paloma García Gómez, ella es ortopedista egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila, del Hospital Central del Estado de Chihuahua también. Ella dice que es de la metrópoli del Estado Grande, actualmente está laborando aquí en la Ciudad de México en el Hospital General Regional número 2, Guillermo Fajardo Ortiz, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella nos estará apoyando en el capítulo durante este ciclo como secretaria del mismo. Y también les voy a presentar al doctor Fernando García Estrada, quien seguramente es ampliamente conocido por la mayor parte de nuestra audiencia el día de hoy. Sin embargo, les recuerdo algún par de datos importantes sobre él. Él es miembro emérito del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, es Senior Trustee de la Fundación AO por México y es fundador de AOLAT, AO Latinoamérica. Él estará con nosotros participando como consejero académico del capítulo. Ambos serán parte de los panelistas del día de hoy. Un poquito más adelante les presentaré al resto de los panelistas. Como segundo punto de la orden del día, me voy a permitir comentarles los puntos más relevantes sobre el programa de actividades que llevaremos a cabo durante este ciclo del capítulo de trauma y osteosíntesis. Nuestros objetivos más importantes para este ciclo son estimular en la membresía la actualización y la fundamentación de nuestra práctica profesional. Si bien es cierto que todos somos ortopedistas, que todos llevamos a cabo nuestra práctica de forma profesional, propiamente dicha, debemos reconocer que como parte del desarrollo de todo médico, pues se encuentra la actualización y por tanto vamos a tener que desarrollar temas de interés, mejora de técnicas quirúrgicas, estudios clínicos, toda aquella información que nos pueda ayudar precisamente a mejorar nuestros resultados como ortopedistas. Sin embargo, no debemos de dejar de lado pues el hecho de que debemos fundamentar toda esta práctica en la teoría. Y como un ejemplo de ello es precisamente la sesión del día de hoy, que aunque todos sabemos que existen los principios biomecánicos y que son fundamentales para nuestra práctica, en la ortopedia, en específico, obviamente en la osteosíntesis de las fracturas, a veces lo dejamos un poquito de lado y no reconocemos la relevancia que tienen estos principios en nuestros resultados. Entonces, hay una serie de temas que ya establecimos para las siguientes sesiones reglamentarias, desde este mes hasta noviembre del 2021, mismas que se les hará llegar por medios electrónicos, y esto es con la finalidad de que todo ortopedista que tenga interés, obviamente, en participar en dicha temática va a ser bienvenido. Les voy a agradecer a aquellos hospitales, escuelas en los que trabajamos, pues obviamente también nos puedan servir de semillero para que de aquí podamos presentar en este mismo foro algunos trabajos de nuestros residentes o de nosotros mismos que puedan o no ya estar terminados incluso, y que obviamente estén relacionados con la osteosíntesis para que podamos nosotros aportar mejoras a sus mismos protocolos y por qué no generar un vínculo mayor para su posible publicación en la revista del colegio a través del cuerpo de investigación del mismo. Entonces, para dar oportunidad de mayor tiempo a los panelistas, no me queda más que agradecerles nuevamente y presentarles de forma breve un par de diapositivas a forma o a medio de introducción al tema que vamos a ver el día de hoy. Todos hemos visto estas imágenes, fotografías del doctor José Manuel Ortega Domínguez, quien hablando de trauma y osteosíntesis en nuestro país resulta ser pues algo así como el padre de la trauma en México, o al menos eso es lo que muchas veces hemos escuchado de nuestros maestros, en especial en mi caso del grupo de maestros de AO, que nos comentan que ha sido uno de los grupos más fuertes en este sentido. Le tienen especial aprecio, afecto al doctor Ortega Domínguez en virtud de todo lo que aprendieron de él. Esta frase que les pongo aquí en osteosíntesis, primero identificar el principio biomecánico y después él o los implantes para conseguirlo, pues ya prácticamente es una frase icónica que puede describir nuestra práctica, o lo que debiera de ser nuestra práctica con relación a la osteosíntesis. Yo debo decir que no tuve el gusto de conocer al doctor Ortega Domínguez. Sin embargo, tengo el gusto de decir que conocí
y fui alumno de varios de los maestros que tuvieron que ver con la reciente publicación de los principios biomecánicos. Aquí solamente en la imagen que están viendo coloco a 3 de ellos, no son todos, obviamente hay más de ellos que se ocuparon de discutir y ustedes deberán enterarse que esa discusión sigue sin terminar en realidad. Pero finalmente ellos 3 son parte del resto de los panelistas que van a estar con nosotros el día de hoy y obviamente con este respecto pues vamos a darle la importancia a la temática que vamos a presentar. Como les decía anteriormente, sé que todos conocemos los principios y sabemos aplicarlos, pero a veces no es tan de más dar un paso atrás, recular un poco y recordar que esto precisamente es el pilar fundamental de nuestra práctica. Estos son unos ejemplos. ¿Qué tienen que ver los principios biomecánicos? Pues tenemos fracturas que sabemos que a lo mejor en imagen inicialmente pudieran tener un buen resultado, pero los principios nos van a llevar a realmente tener un resultado. O sea, tenemos que entender las fracturas, no solamente fijarlas. Si vemos este ejemplo, una fractura supraintercondilia a nivel humeral, pues obviamente no se trata solamente de técnicas quirúrgicas. Y les pongo un par de ejemplos con clavillos porque a veces pensamos que pues, los clavillos es lo más simple. Lo que tenemos que pensar en realidad, y es lo que vamos a desarrollar con la temática a continuación, es pensar mecánicamente qué es lo que necesitamos ofrecerle a esa fractura y en base a ello, entonces sí planificar nuestro tratamiento en sí. Otro ejemplo, pues a veces pues, colocamos placas, colocamos muchos tornillos o no. Finalmente nuestros resultados tienen que ver precisamente con esa planificación y la planificación empieza desde elegir qué principio biomecánico vamos a necesitar darle a esa fractura. Entonces, de esto va a tratar toda nuestra charla. Los principios ustedes los conocen. Compresión, nos va a hacer favor el doctor Fernando García de darnos este tema. Tirante, el doctor César Alejandro Arteaga Tavera. El sostén, el doctor Edgardo Ramos Maza. El tutor, la doctora Cintia Paloma García Gómez. Y la protección, el doctor Gabriel Chávez Covarrubias. Entonces, vamos a dar paso, por favor, al doctor Fernando García Estrada. Les recuerdo, él es miembro emérito del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, es senior trustee de la Fundación AO por México, fundador de AOLAR, y pues si le seguimos, aquí nos llevamos todo el webinar. Entonces, por favor, doctor, muchas gracias por la participación y lo escuchamos. Gracias a todos ustedes, gracias al doctor Clemente. Voy a tener el gusto de hablar para ustedes acerca del primero de los principios, que es el principio de la compresión. No tengo ningún conflicto de interés y no percibo honorarios por esta charla. Quiero que vean esta, que es una fractura del dedo condistal multifragmentada, que esa multifragmentación no nos debería de atemorizar porque es precisamente uno de los estímulos para la osteogénesis. Fractura multifragmentada del tercio medio condistal del húmero y que esa multifragmentación no nos debería de preocupar mayormente porque estimula la osteogénesis. Sin embargo, alguien se inquietó y 2 meses después, vean lo que le pusieron, unas asas de alambre, porque le inquietaba que estuvieran así. No se apuren, las llaves y la cadena estaban en la pijama del paciente. Otro poco tiempo después, alguien dijo, no, lo que necesita es una compresión con tornillos para fijar un injerto vacuno, pero eso sí lo vamos a proteger con un yeso. Siendo más agresivo, alguien posteriormente, ya a los 8 meses, dijo, no, lo que necesita esto es una placa y tornillos. Le puso la placa con esa triste historia que se desanclaron todos y fue más difícil sacar todos los tornillos que ponerlo. 1 año después y 3 cirugías más, la cuarta, fueron las necesidades para que esta fractura fuera enclavijada y que tuviera una consolidación por segunda intención. En el pasado no se concebía una osteosíntesis sin esto, un vendaje protector, un vendaje de protección de yeso. Este es la historia de amor. Como en toda historia de amor ha habido encuentros, desencuentros, desengaños, divorcios, en fin, pero al fin, luego de 40 años, se logró la publicación de los principios biomecánicos. Cada vez que ustedes revisen esta ficha bibliográfica, será como si nosotros hiciéramos también un homenaje a nuestros profesores, a nuestros mentores, porque fueron ellos los que estuvieron diagramando los principios biomecánicos por independiente, aunque en algunas publicaciones se esbozaban, no se separaron como sí se separó aquí. Así es que, en especial a nuestro gran profesor, el doctor José Manuel Ortega Domínguez, que este fue el primero a identificar el principio biomecánico y después él o los implantes para conseguirlo.
Todas las charlas van a estar en base a dar las bases, las fundamentaciones, la definición y los objetivos de los principios biomecánicos y algunos ejemplos prácticos. El primero que trajo a la clínica, al campo clínico, el principio de la compresión fue Robert Danis, cirujano belga, que en su hospital en Bruselas adquiría que es un coaptor que él inventó para comprimir axialmente a la fractura. Una radiografía de un radio humano, se comprimía de dirección axial y después se completaba la osteosíntesis. Como verán ustedes, la consolidación se daba por primera intención per prima o directa. Esto inquietó mucho en 1959 a un joven cirujano suizo que lo visitó. Maurice Müller le platicó a su amigo y profesor Hans Willenegger y al profesor Schenk, él es veterinario, el profesor Schenk, y en el Instituto de Anatomía de la Universidad de Berna, en conjunto con el Instituto de Liechtenstein, hicieron este estudio en perros. Se hacía una osteotomía de 0.2 milímetros y se le colocaba una placa recta bajo compresión. Noten ustedes aquí el orificio del compresor distractor. A la radiografía se tomaba a las 5 semanas y a las 8 semanas, y cuál no sería su sorpresa que fueron exactamente los mismos hallazgos que tenía Robert Danis. Sin embargo, Robert Danis no tenía ninguna fundamentación histomorfológica, y esto sirvió de muy importante porque se pudieron sacar las laminillas para saber qué pasaba, porque la consolidación sin callo era algo misterioso, se creía que era algo de magia. Un hecho totalmente fortuito, no planificado, es el que ustedes ven aquí. El radio del perro es curvo y la placa que se puso es recta. Por lo tanto, bajo de la placa, a las 8 semanas, apareció una consolidación per prima de muy rígido contacto y se le llamó consolidación per prima por contacto directo. Como no se pretensó y solo se tensó, en la cortical opuesta se separó un poco, no tanto lo suficiente como para que hubiera un callo, pero ahí existía una consolidación per prima, pero a través de un espacio. Esta es una estupenda, hermosa microfotografía en la cual todavía se ve en el centro de ella el resto de la osteotomía y las osteonas o las unidades básicas pluricelulares del hueso cruzan sin ningún problema. En esta otra y en esta zona donde se ve esta zona que está invadiéndose por mesénquima, una vez que estaba rellena esa brecha, cruzaban las osteonas sin ningún problema. Los principios biomecánicos en osteosíntesis son principio biomecánico de compresión, protección, tirante, sostén y tutor, y no hay más. De ahí el cirujano escoge uno y después para la osteosíntesis va a ver qué hay en osteosíntesis en sus unidades de trabajo, en el hospital donde labora, y así va a poder cumplir con las reglas básicas. Ojo también con esto. Ningún implante es sinónimo de un principio. Este está bajo el principio de la placa de compresión. Eso no es, esto está para un clavo, eso no es un principio. Tampoco es, ningún efecto es sinónimo de un principio. Es el principio de la estabilidad absoluta. Ese es el efecto de uno más de los principios biomecánicos. Que quede claro eso. Principio biomecánico de compresión. Es la fricción que provoca directamente el cirujano con los implantes y le llamaremos compresión estática. El objetivo es producir la estabilidad mediante la fricción entre fragmentos, que deberá de ser entre 2 y 5 micras, estabilidad absoluta, para que tenga una consolidación primaria, directa, por primera intención o sin callo. Era muy importante, se sabía que la compresión era importante, pero no se entendía bien por qué. Fueron los ingenieros los que nos ayudaron a entender esto. Y nos dijeron, si yo desplazo una caja sobre una superficie, encuentro cierta resistencia porque hay imperfecciones en la caja y en la superficie. Si yo incremento ahora el peso de esa caja y la deslizo, voy a encontrar mayor fricción. Es decir, si aumento el peso, aumento la fricción y por ende entonces así se explica cómo es la compresión. Si lo llevamos esto a un esquema, los músculos que están desplazando una fractura y son reducidos,
Al estar reducidos, hay fricción en ese trazo de fractura. Al haber fricción, entonces se estabilizará la fractura. Como no es el cirujano el que está comprimiendo axialmente a esta fractura, le denominaremos compresión dinámica, porque es dinámicamente a través de los músculos de la contracción muscular o el apoyo cíclico repetido de la marcha. No es el cirujano. De la compresión hay de dos maneras, transversal y axial. Vamos a ver la transversal. Es perpendicular al plano y al trazo de la fractura. Siempre hay un vector que desplaza, otro vector que se opone, y en el medio está el sitio donde hay la fricción. Es ahí justamente y perpendicular a ese plano que coloco el tornillo de compresión. Se le llama también compresión radial, porque al corte coronal parece que en el radio de esa circunferencia se coloca el implante, pero es lo mismo. Hay algunos ejemplos de cóndilos femorales en el adulto y en un jovencito en frente y perfil también. Con tornillos. Con tornillos también en los malleolos, tanto en el peroneo como en el medial. Aquí quiero que vean sobre todo la resultante que está viéndose en esta fractura del malleolo medial. Es una fractura de resultante transversa. ¿Cómo voy a tener que colocar los tornillos para que compriman? Esto se logra mediante la colocación de los tornillos en compresión de forma descendente, de arriba hacia abajo, porque están perpendiculares al plano que es transversal y no siempre se colocan oblicuos. En los metacarpianos y en los metatarsianos será lo mismo, la misma historia. ¿Qué pasa ahora con el segundo tipo de compresión, que es la axial? Se hace en el sentido del eje del hueso. Trazos transversos, por ejemplo, en un segmento óseo, puede ser una tibia, que en el momento del apoyo cíclico de la marcha viene la compresión y será una compresión dinámica. En cambio, si es el mismo trazo y el cirujano coloca un implante intramedular, luego lo comprime, el cirujano con el implante dio la compresión y se llamará compresión estática. De la compresión axial en el eje del hueso, se dan con todos esos tornillos, con todos esos implantes que se ven. Placa con tornillos y se da compresión, un fijador externo y se da la compresión. Aquí hay que aclarar que el tutor en algunos países, en Argentina, por ejemplo, tutor es sinónimo de fijador externo, no es el principio mecánico como ya lo explicará Cintia Paloma. Y otra es el cabo intramedular, que en este momento existen cabos que si yo los bloqueo, hay un aparato que comprime y después da la compresión y para que no se pierda, el cirujano lo bloquea proximalmente, compresión axial con un clavo. En la tibia es el único hueso recto en el organismo, están en el tercio proximal, trazos transversos, en la diáfisis o en el extremo distal. Ahora, ¿qué pasa con la compresión axial? Quedamos en que era en dirección del hueso. Si está aquí en la compresión, en ese malleolo medial, que están oblicuos los tornillos porque están colocados en el eje del malleolo medial. Que quede claro, es en el eje del malleolo. Ahí sí. Si yo tengo también una fractura muy baja del extremo distal del húmero, tendremos dos columnas, una radial y una cubital, una lateral y otra medial. Si coloco tornillos en estas columnas, estoy dando compresión de dirección axial con respecto de las columnas radial y cubital, medial o lateral del húmero. Compresión, por lo tanto, axial. Es de todos conocidos que una fractura intracapsular en el cuello, una vez reducida, se colocarán tornillos en compresión axial con respecto del eje del cuello. Una placa tensada produce compresión axial y esta se puede dar a través de dos mecanismos, con el tensor removible, la torreta, el compresor distractor, llámele como quieran, pero pónganse de acuerdo en sus hospitales. O bien colocando los orificios excéntricos, los tornillos excéntricos en los orificios. Este es un caso, una señora de 33 años atropellada que fue atendida en otro hospital con un fijador externo transfictivo, que es un fijador externo antiguo tipo Chanley, en la AP, la lateral y una oblicua. Al explorarla se vio que la exposición era por la parte posterior, por la pantorrilla. Como ya estaba hecho el acceso quirúrgico, en ese mismo second look, después del desviramiento, se colocó una LC-DCP en la parte posterior de la tibia. Aquí está la radiografía postoperatoria.
y 2 meses después estaba apoyando con muletas. Noten ustedes que está en la colocación de la placa en la parte posterior de la tibia. 4 meses después, la placa se desancla. Era claro que los tornillos estaban ya flojos y desanclados. Así es que ya para entonces había llegado a México la LCP ancha, que escogimos ancha por el diámetro posterior del canto posterior de toda la diáfisis de la tibia, una tibia estéril de plástico y una prensa dobladora de mesa. Intraoperatoriamente se hacen algunos ajustes nada más y se coloca en la parte posterior, intraoperatoriamente algunas 2 imágenes solamente. Estas son algunas maniobras que se le está dando la compresión y después por interferencia se hace la reducción por completo y este es el resultado postoperatorio inmediato. Noten ustedes que la resultante ahora es una resultante transversa y por eso se le dio compresión axial con el distractor, compresor distractor. 4 meses, 8 meses, si notan en el plano, en la vista lateral a su derecha, no hay ningún callo visible. Un acercamiento nos asegura que no hay callo radiológico y este fue el final. Ojo, toda placa tensada debe pretensarse, porque si solamente se tensa les va a pasar lo que a Schenck y Billinegger. Va a haber una compresión muy estricta debajo de la placa y una apertura en la cortical opuesta. Por lo tanto, toda placa tensada debe pretensarse. El pretensado comprime la cortical opuesta, el tensado comprime la cortical por debajo y se da una compresión uniforme. Un ejemplo en la tibia humana, placa pretensada, placa tensada. Si quieren pueden hacerlo a cielo abierto, no es ningún pecado mortal. Si eso es el principio mecánico que requieren y no hay clavos y no hay lo demás, con una placa pueden llevar a cabo perfectamente el principio mecánico en la compresión axial. La compresión también puede llevarse a cabo a través de un fijador externo, ahí con un marco delta o para una artrodesis, por ejemplo. También en el tobillo se da una compresión axial cuando es una lesión catastrófica como esta y que se hace la artrodesis con un fijador externo, compresión axial en el eje del hueso y la articulación. También los clavos pueden ser comprimidos. El UFN y recientemente otros modelos de clavos como serían el Multilock pueden ser comprimidos. Aquí la compresión se dio tanta que yo no soy capaz de identificar en dónde es que estuvo la fractura. En resumen y para terminar, la compresión puede darse transversal y axialmente. Los tornillos, placas, todos esos implantes pueden ser necesarios. Produce estabilidad absoluta y por lo tanto produce una consolidación per prima, directa, por primera intención, perfecta, haversiana. Todos son sinónimos y se identifican porque no tiene callo. Por la atención que brindaron para el que les habló, les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Fernando García, por su participación con nosotros. Les recuerdo a los participantes del webinar, pueden, si tienen ustedes dudas, preguntas en especial, pueden irlas haciendo a través de la plataforma en preguntas y respuestas. Trataremos de ir contestando lo necesario o lo que podamos contestar en un inicio y al final daremos un espacio para poder contestar verbalmente las preguntas que estén faltantes. Les quiero presentar ahora al doctor César Alejandro Arteaga Tavera. Él es egresado de la UNAM, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente está laborando en el estado de Guanajuato, en el Centro Integral de Ortopedia y Traumatología de Salamanca. Él nos va a hablar, nos va a dar la presentación sobre el principio biomecánico del tirante. Gracias, César. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias a ti, Clemente. Gracias al colegio por la invitación. Para mí esto pues representa una experiencia nueva, el dar pláticas a través de medios electrónicos. En este momento pues vamos a hablar del principio biomecánico del tirante. Muchas gracias al doctor Fernando por la presentación de los principios. El principio biomecánico de tirante, que vamos a tratar el día de hoy, o es el principio a continuación al definir, es un implante tensado en la superficie convexa de un hueso curvo en una fractura transversal. El objetivo, bueno, el sinónimo del tirante lo podemos encontrar como banda de tensión en algunas publicaciones, sobre todo a la hora de la traducción de la lengua inglesa, que es donde la mayoría de los artículos vienen. Tenemos como
sinónimo. No confundir el término de tirante como cerclaje u obenque, en el que tenemos mucho la costumbre de tenerlo como sinónimo. Tirante es el principio y el cerclaje, o en su caso, a los que lo conozcan como obenque, es el mecanismo, el dispositivo de alambre, o incluso en algunas otras especialidades como ginecología obstetricia usan cerclajes con suturas. Entonces, tirante es el principio, cerclaje es el dispositivo, y al igual que tirante lo podemos llamar banda de tensión. El objetivo de este principio será convertir la solicitación de flexión que se ejerce en un hueso curvo en esfuerzos de compresión en dirección axial. Es decir, la placa va a solventar o a detener estos esfuerzos de tensión y los va a convertir en compresión axial, que ya perfectamente nos explicó el doctor Fernando García sobre el fragmento óseo. A continuación vamos a ver, para que quede un poquito más claro, un pequeño video donde vamos a ver cómo, en este caso, el segmento del cúbito, el olecranon, nos va a funcionar como una columna que va a soportar un peso de 100 kilogramos aproximadamente, dándonos una compresión de 10 kilogramos centímetro cuadrado sobre la zona de la fractura o del segmento que va a soportar esta carga. Cuando esta carga no es céntrica o no va directamente sobre el eje de la fractura y tenemos una fractura o una carga, perdón, excéntrica, vamos a tener un esfuerzo de tensión, que en su mayor parte va a ser tensión, y un esfuerzo pequeño de compresión sobre la zona de cortical contralateral. El implante nos va a absorber esas fuerzas de compresión, de tensión, perdón, y las va a convertir directamente proporcional o proporcionalmente a esfuerzos de compresión directa sobre la fractura. Entonces, vamos a tener dos tipos de compresión. La compresión estática, que es la que el cirujano ejerce directamente en la cortical, próxima al implante al tensarlo, al nosotros colocarlo, y la compresión dinámica que se ejerce al momento en el que el segmento anatómico, en el que el segmento anatómico se aplica movimiento o recibe carga externa, ya sea por flexión de la articulación o el apoyo del segmento. Aquí lo vemos en la radiografía, donde vemos la compresión aplicada en el lado adyacente al implante, y a la hora de hacer la flexión en el codo, vemos cómo se comprime en el lado contralateral. Es decir, tenemos las dos compresiones, estática y dinámica. En este video lo vemos de forma clínica, es una visión intraoperatoria, donde se está aplicando un cerclaje en un olecranon. Esto es una fractura de húmero, en la que se hizo una osteotomía para acceder a la fractura inicial y se coloca un cerclaje para repararla. Aquí observamos cómo a la hora de hacer la extensión, la fractura presenta una pequeña gap, una pequeña apertura, pero al hacer la flexión, esta apertura desaparece, dándonos compresión en ambos lados de las corticales. Entonces, el principio biomecánico de tirante va a pertenecer al grupo de los principios con estabilidad absoluta y que nos van a lograr una consolidación sin callo o consolidación primaria. Para lograr este principio necesitamos tener ciertos requisitos, más que indicaciones, es decir, tener un hueso con una fractura, con una resultante transversa. Recordar que las resultantes transversas son aquellas que tienen, o líneas de fractura que tienen menos de 30 grados, que sea un hueso curvo. Ahorita más adelante vamos a explicar qué significa esto de hueso curvo, y un trazo contralateral o un trazo con capacidad de carga en la cortical de compresión. Cuando yo estaba en la residencia nos decían cortical contralateral íntegra. La cortical no está íntegra porque tiene un trazo de fractura, pero esto quiere decir que tiene capacidad de carga esa cortical. Entonces, un hueso curvo no tiene que ver con la anatomía del hueso o con la forma del hueso, sino más bien con la distribución de sus ejes, tanto anatómico como mecánico. Aquí vemos una AP de un fémur donde el eje anatómico pues prácticamente sigue el trayecto de la diáfisis del fémur, pero el eje mecánico lleva una trayectoria completamente diferente, que va desde la cabeza del fémur hacia la zona de los cóndilos. Esto nos hace la definición de un hueso curvo, es decir, cuando los ejes están en diferente posición. No así en el hueso recto, único, como ya lo decía el doctor García, es la tibia, donde tanto eje mecánico como anatómico tenemos una relación o una misma trayectoria. Esto es la diferencia que nos va a marcar el hecho de que la placa en la tibia nos dé compresión axial, como nos explicaba el doctor García, y la misma placa aplicada con la misma técnica en la cara lateral del fémur, pues nos dé un tirante.
Powell nos decía que en relación a los huesos largos, generalmente tenemos un lado de tensión y un lado de compresión, que es de lo que hemos venido hablando, donde la zona de compresión debe tener la capacidad de carga, en este caso nuestra cortical medial del fémur. Huesos curvos, pues entonces van a ser húmero, cúbito, radio, olecranon, rótula, fémur, malleolos, pero siempre y cuando estos tengan trazos transversos. Como ya lo decíamos, los trazos transversos son aquellos que tienen una resultante menor de 30 grados. Cuando tenemos más de 30 grados en un trazo transverso, difícilmente vamos a lograr la aplicación del principio. ¿Qué implantes nos van a permitir? Porque tenemos, yo les decía desde el inicio, la confusión a veces de que el cerclaje es igual a tirante y entonces ningún otro implante va a dar tirante. Bueno, las placas, bueno, los fijadores, no sé. Entonces, todos o estos implantes, estos 3 enumerados, que son el cerclaje, las placas rectas y el fijador externo, nos pueden brindar el principio biomecánico de tirante siempre y cuando nosotros lo apliquemos con ciertas características. El implante, el cerclaje, que no es igual a tirante, pues ya sabemos que se tiene que aplicar sobre la superficie de tensión, que nos va a llevar a dar compresión a través de los esfuerzos, que se pueden aplicar clásicamente en rótula o olecranon, pero que también nos podemos ocupar o aplicar en abulsiones de las tuberosidades, como en el húmero o en los malleolos medial, lateral, o incluso en algunas, en las apófisis estioides o incluso en la zona trocantérica del fémur. Aquí vemos un ejemplo, una abulsión de la zona infrasindesmal del malleolo peroneo, del peroné distal, con un trazo transverso, un hueso curvo, como lo explicábamos, se coloca ese implante sobre la superficie de tensión y nos va a aplicar completamente o correctamente nuestro principio mecánico, dándonos compresión del lado contrario. Igual les decía, en las abulsiones, el estiloides del cúbito, donde observamos la misma respuesta, con compresión en la cortical contralateral. La placa también se puede aplicar como principio de tirante. Va a seguir más o menos las mismas indicaciones que el doctor García ya nos explicó con la placa de compresión. Esta tendrá que aplicarse siempre en la superficie de tensión. Si la aplicamos en otra superficie, pues ya no va a actuar como un tirante. Les decía, solo huesos curvos, solo en la superficie de tensión. Debemos amoldar las placas, no se colocan así nada más, directa o recta, sino que hay que como amoldarla, pretensarla o tensarla de acuerdo a las características o el fin que nosotros queramos dar. Las placas solo son rectas, las placas anatómicas no nos van a dar el principio biomecánico, tienen que ser placas rectas. Y amoldar, pues nada más es llevar al molde, es decir, hacer que coincidan lo más parecido a la anatomía de nuestro hueso para que nos permita un adecuado adosamiento a la superficie de la cortical de tensión. Bueno, podemos usar algunas plantillas para llevar a cabo este fin de forma intraoperatoria, o si tenemos algunos modelos anatómicos previamente antes de la cirugía, amoldar nuestras placas y pasarlas a esterilizar. El pretensado, como ya nos lo explicaba el doctor García, debemos tener contacto con la placa en las partes externas o en los extremos de la placa y debe estar separada levemente en la parte central de la misma con el hueso. Esto, dado o gracias a la memoria del metal, nos va a permitir que se dé la compresión en la cortical opuesta. En los huesos curvos, igual, debemos de tener contacto en los extremos de la placa y una separación que aquí se está viendo de manera exagerada, debe ser menor, por eso debemos amoldar la placa, pero la separación, dependiendo del perfil de la placa, pues tendrá que ser de 1 o 2 milímetros o incluso 3 milímetros, dependiendo de qué tan bajo sea el perfil de nuestra placa. Lo cual, a la hora de hacer la colocación de nuestros tornillos, nos va a dar la compresión. En estos es importante que en los segmentos rectos tengamos placas o tornillos que se coloquen del centro de la periferia y en las placas, en los segmentos curvos, las placas vayan en sentido contrario, es decir, de la periferia hacia el centro. Llevando un poquito o entendiendo un poquito más esto en términos geométricos, esto lo consideramos en una línea secante, que es la que nos va a generar la cuerda y el arco en una circunferencia. Esto estamos aplicando donde el arco es la placa, que va a tener una superficie mayor o una longitud mayor, y la cuerda va a ser una longitud menor. Se van a aplicar de tal modo que se coloquen los tornillos del centro de la periferia y esto nos va a lograr la compresión en la cortical lateral
y contralateral al implante. Cuando los segmentos son curvos, esto cambia, es decir, ahora tenemos un segmento corto o una cuerda, que es la placa, y un segmento largo o una longitud mayor, que es el arco, que es el hueso, que nos va a dar el principio de compresión, o el principio, perdón, de tirante, el principio de tirante, dándonos compresión sobre la cortical contralateral al trazo de la fractura. El pretensado o el tensado, como ya nos lo explicaba el doctor, tendrá que realizarse, dependiendo del caso. El tensado es el tirar de la placa, es decir, estirar la placa desde antes de la colocación de los tornillos, ya sea a través del distractor o a través de la disposición de los orificios ovalados de la placa, que debe ser, que es diferente al tensado. Digo, el pretensado es lo que ya explicamos previamente, y el tensado es cuando damos compresión a la placa a través de estos dispositivos o con los orificios de la placa. Entonces, las placas siempre tienen que estar en la cortical de tensión. Siempre debe haber soporte óseo sobre la cortical lateral, contralateral, para evitar, cortical medial o cortical de compresión, para evitar la fatiga del implante. Aquí un ejemplo clínico donde tenemos una fractura de fémur transversa. Se aplica la placa bajo los principios antes mencionados, logrando una adecuada consolidación. El fijador, cada vez menos frecuente, se utiliza para realizar este principio. Sin embargo, es factible, es posible realizarlo. Este fijador normalmente ya en nuestro tiempo difícilmente se queda como tratamiento definitivo. Es por eso que el uso no se vuelve tan rutinario. Desafortunadamente lleva más dificultad técnica, porque las reducciones se tienen que lograr lo más anatómicas posibles, y no es siempre es así. Pero sin embargo, sí se puede realizar. En los pacientes que sea necesario, podemos colocar igual nuestro implante sobre la superficie de tensión, lo cual vamos a comprimir los chans, los más cercanos a la fractura y posteriormente los más alejados, desde sus extremos más distales, para lograr un poco de tensión sobre la zona, o compresión sobre la cortical lateral, que a la hora de tratar de recuperar memoria, pues nos va a permitir dar la compresión en el segmento o en la cortical del otro lado. Aquí vemos un ejemplo de un hueso en crecimiento. No se logra la reducción anatómica al 100%, por eso es que se ve la formación de un pequeño callo. Sin embargo, el principio se cumple, se logra la consolidación, y a la hora de la remodelación se logra un buen resultado. Tener cuidado de aplicarlos siempre los principios. Cuando estos principios no se llevan, pues es lo que nos sucede, como en este ejemplo, donde la fractura se separa por la memoria precisamente del fijador, que como no estoy actuando sobre una superficie de tensión, esto hace que la cortical contralateral se me separe. Y lo mismo pasa con las placas. Si yo no aplico la forma correcta a mis tornillos, si no hago un adecuado pretensado, un adecuado moldeado de la placa, entonces el resultado no será el adecuado. En conclusión, tanto el tirante se puede emplear con una diversidad de dispositivos, anclajes, placas, fijadores externos. Siempre tendrá que ser en fracturas con trazos transversales, huesos curvos, convirtiendo nuestras solicitaciones de flexión en esfuerzos de compresión axial, que nos va a resultar en una compresión estática en la cortical adyacente al implante y una compresión dinámica en el lado opuesto del implante. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, César, por la presentación. Vamos a pasar ahora con nuestro tercer panelista, que es el doctor Edgardo Ramos Maza. Él es Senior Trustee de la Fundación AO también, es miembro del cuerpo médico del Centro Médico ABC, y él nos va a apoyar con el principio biomecánico del sostén. Adelante, doctor Ramos, muchas gracias. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha. Ok, perfecto. Muchas gracias por la invitación, Clemente, y a los directivos del Colegio Mexicano de Ortopedia. Para mí es un honor siempre estar con ustedes y les agradezco muchísimo su presencia. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, pues vamos a entrar en esto que realmente no está avanzando. Ahí está. Que es una gran controversia. ¿Por qué? Porque ustedes van a leer artículos en inglés, sobre todo, en donde los términos pueden confundir bastante.
una de las cosas a las que apelo es que piensen ustedes que en México también hay gente que sabe pensar y hacer las cosas, y no por eso nos vayan pues no puedo decir que es xenofobia, pero casi, ¿no? Somos un poquito malinchistas y a veces no hacemos el caso que debemos hacer. No les pido que me crean, nada más que hagamos un análisis de esto que vamos a ver, que es, por ejemplo, en el capítulo 56 del Skeletal Trauma, está esto de las fracturas de tibia proximal, en donde ponen aquí la placa de sostén. Y vean que tiene un trazo cizallado y tiene un hundimiento. Y esta placa está actuando muy lejos de donde está el hundimiento y por lo tanto en realidad no está funcionando como un sostén, y el sostén sería si utilizamos tornillos como tipo parrilla, una cosa así, para soportar adecuadamente el injerto, que ustedes saben que el injerto no tiene capacidad de carga. En esta misma publicación, vean que a pesar de ser un trazo cizallado, habla de tornillos nada más, pero aquí, si tenemos una conminución o un hundimiento, entonces se convierte en una placa de sostén. Y mi pregunta es, ¿la placa como buttress plate o como la podemos encontrar en la literatura, funciona exactamente igual en un fragmento grande por cizallamiento que en uno multifragmentado o con un hundimiento? Creo que no, pero bueno, vamos al Webster, el diccionario Webster, en donde vemos que es un buttress. Es a prop, esa prop dice aquí que es una pared o es algo que se le está agregando a otra pared que es para evitar su caída, ¿sí? Y cualquier prop, que es otra vez sostén o cualquier soporte. ¿Qué es prop? A fin de cuentas es soportar para prevenir que algo caiga, ¿sí? Y mantenerlo parado. Y en la Academia de la Lengua Española, si ustedes buscan sostén, nada más dice acción de sostener. Nos vamos a la acción de sostener y son estas las definiciones en donde nos quedamos prácticamente con esto, que es lo que se refiere un poquito más a la cuestión física y biomecánica de la que estamos hablando. Y esto es sustentar o mantener algo firme. Es decir, necesitamos mantener distancias entre los elementos de una sola estructura, que en este caso es el hueso. Y mantener una distancia quiere decir que todos los implantes son sostenes, estrictamente hablando, porque todos están soportando, están evitando que falle la construcción o que el hueso se mueva. Pero a ver, una pregunta es esto. ¿Esto funciona exactamente igual que esto biomecánicamente? ¿O esto? ¿O también esto? ¿Y qué me dicen de esto, no? Entonces, ¿quién es un sostén? Realmente el que recibe toda la carga es el que se debe de considerar realmente sostén. Si aquí yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué principio estamos utilizando aquí? El principio biomecánico es, de acuerdo a lo que dijo el doctor Fernando García, pues es muy sencillo, es la compresión, pero si a esa compresión le agregamos algo porque es insuficiente, entonces el principio cambia y cambia a lo que va a hablar finalmente el doctor Gabriel Chávez, que es el principio de la protección. Y vean ustedes cómo está publicado esto en el manual de AO, en donde ellos dicen en la página 26, y ven este recuadro de arriba a la derecha, dice, una placa de sostén es usada en áreas metafisarias. Eso ya le da definición, yo se lo pregunto a ustedes, pero después, ¿qué dice? Es una construcción, un sostén es una construcción que resiste carga axial aplicando una fuerza perpendicular, es decir, a 90 grados del eje de deformidad. Es decir, aquí yo tengo mi carga axial y por eso se va a caer ese cóndilo lateral y aplico una carga perpendicular a eso. Esta es la descripción de sostén, y ustedes están viendo un sostén o están viendo unos tornillos que están cumpliendo con el principio biomecánico de la compresión. Entonces entramos ahí en controversia y todo esto nos hace pensar más allá. Y vean, esta placa en realidad está o no está en la metáfisis. De acuerdo al cuadrado de Ullsheim, no está fuera de la metáfisis. Sin embargo, tenemos lo mismo, tenemos compresión, y esta placa, el problema es que como no es hasta la metáfisis, ¿es una protección o es un sostén? Yo les pregunto a ustedes, para mí esto es una protección, aunque no tenga esta forma y que llegue hasta la epífisis o la metáfisis. Y aún más, dice, bajo estas condiciones, la placa es quien carga o soporta toda la carga funcional, todo el peso del cuerpo. Esto sí está cargando. En este segmento, la placa está cargando todo el peso, está soportando toda la carga.
¿Por qué dice inicialmente? Porque obviamente después consolidan y entonces se reparten las cargas. Vámonos a algo así muy simple como cargar 20 kilogramos con mi mano. ¿Cuánto necesito, de acuerdo a la tercera ley de Newton, para cargar este objeto? Los mismos 20 kilogramos que pesa, ¿sí? Pero ¿qué pasa si a esto le agrego un coeficiente de fricción, como ya también lo mencionó el doctor Fernando García, que se opone a la caída o a la carga o al desplazamiento vertical? ¿Se les hace conocido? Bueno, pues prácticamente si yo pongo tornillos a esto, podemos ver que esta es una gráfica de esta ecuación, que no quiero que me la entiendan, sino que nada más vean al final a la derecha, que lo que se necesita para contener esos, o para mantener firme esos 20 kilogramos de carga hacia el desplazamiento, solo se requieren 7.6 porque estamos recargándolo contra la pared. Yo sé que muchos pueden pensar, no, pero está hablando de kilogramos cuando eso no es una medida de esfuerzo. Estoy completamente de acuerdo. Yo sé que son newtons o metros o kilogramos por centímetro cuadrado, pero esto yo se lo pedí lo más simple al ingeniero que me ayudó para poderlo comprender, y proporcionalmente lo que son 20 kilos aquí, lo podemos soportar solamente con 7. Pero además se agrega un movimiento extra a este desplazamiento. No es nada más vertical, sino que hace un momento porque se atora aquí por la misma fricción, y esto es lo que tiende a hacer. Entonces ya cambia de todos modos la teoría, y esto que generalmente pensamos que se desplaza verticalmente también tiende a tener este momento, y se encaja en la parte distal, y es donde entra la placa, pero la placa más bien hace un refuerzo en este sentido porque lo demás lo hacen prácticamente los tornillos. Gráficamente, si lo ponemos contra una pared, a 20 kilogramos yo lo podría soportar aplicando exclusivamente 7.6 kilogramos. Y no me digan que esto es igual a esto. No tiene ningún parecido en cuanto a funcionamiento biomecánico. A la derecha es un sostén, mientras que a la izquierda, desde mi punto de vista, es una protección. Y definición es el implante que funciona como sustituto temporal de soporte óseo, todos lo sabemos. Y también es mantener una distancia como todos los implantes, como ya vimos todos los principios, pero con la peculiaridad muy específica que es solo cuando no existe el soporte óseo. En el cóndilo medial, si tenemos cizallamiento, el cóndilo medial es quien jala o quien soporta al cóndilo lateral para que no se desplace gracias a la fricción que condicionan estos tornillos al darles compresión. Otra placa buttress, de acuerdo a la literatura, es la del malleolo posterior, la que es antideslizante, es una placa que a mí me encanta. Y yo digo que esto no da un buttress, sino que da una compresión que te da esta fricción a nivel del trazo de fractura. Y tan es así, no me lo crean, se los voy a demostrar con un caso en donde nada más tenemos la placa con un solo tornillo, y por más que le muevo el tobillo, vean ustedes que no hay movimiento prácticamente a nivel de la fractura, con este resultado final en donde ni siquiera se le puso un tornillo de compresión, sino se le puso un tornillo hacia distal sin mayor problema. Esta es otra gran controversia que incluso fluyó entre nosotros, y es más, sigue siendo una discusión árida entre nosotros, es el DHS, cómo funciona, al igual que los clavos para fémur proximal. Lo que decían antes es que esto tiene una conformación en voladizo que tiende a tener esta deformidad, y por lo tanto aquí abajo no hay un soporte óseo. Y también por esto mismo necesitaríamos poner algo así como una repisa, pero como no se puede anatómicamente realizar esto, lo trasladamos al centro del hueso o intra y extraóseo, de cualquiera de las dos maneras, una placa clavo o un clavo intramedular. Pero vean ustedes, este principio es una combinación. Los dos principios, el primero es este, que es el sostén, porque le está dando dirección, como lo vamos a ver con Paloma adelante, y esto me da compresión. Si hay compresión, por lo tanto, hay soporte óseo y no puede ser un sostén. Pero está en voladizo. Entonces, si está en voladizo, esto tiende a desplazarse en ese sentido, claro, y por eso se ponen estos tornillos para evitar esta deformidad, y por lo tanto esto funciona bajo el principio biomecánico de la protección, como en este caso podemos ver alejado a 5 años, cómo se fue acortando gracias al efecto de tutor, pero protegido por esta placa, y simplemente se menciona como el principio de la protección. En el INR nos hicieron este estudio de elementos finitos en donde se observó que al momento de poner el implante que dirige y que protege al mismo tiempo bajo la protección, aquí tenemos compresión en el trazo de fractura, es el sitio de mayor carga.
Esto quiere decir que sí hay soporte óseo y por lo tanto, esto es una protección. En cambio, si nosotros hacemos esto y le quitamos la cortical medial, no ¿cómo se llama? Trocánter menor. El trocánter menor, acuérdense que es posteromedial. Es el cálcar. Si quitamos el cálcar, entonces los esfuerzos se reparten en el implante y ahora sí se convierte en el principio del sostén. Esto, para todos ustedes, es el principio de la protección porque tenemos compresión más la placa. Pero si le agregamos una fractura aquí, tenemos dos fragmentos principales, este, y entonces lo que se queda solo como la fractura es el tirante. Igual aquí sigue siendo tirante por la cortical opuesta. Esto no tiene ningún problema porque será una protección, digo, un sostén, al igual que esto, que es nuevamente una protección. No se confundan, apliquen adecuadamente los principios biomecánicos y les va a ir mucho mejor en sus cirugías. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho, doctor Edgardo Ramos, por la presentación. Vamos a pasar con el penúltimo de nuestros temas, a cargo de la doctora Cintia Paloma García Gómez. Les comentaba que es egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila, del Hospital Central del Estado de Chihuahua, y actualmente es ortopedista en el Hospital General Regional 2, Guillermo Fajardo Ortiz. Adelante, Paloma. Bueno, buenas noches, yo soy la doctora García Gómez. Yo les voy a hablar del principio biomecánico del tutor, ¿sí? Este principio es algo inusual, es algo que muy pocas veces se va a utilizar de manera pura. La imagen que ven a la izquierda es la portada de un libro que fue escrito por Nicolas André de Beauregard en 1741. Es la portada de su libro L'Orthopédie. Como sabemos, bueno, es un manual, es clásico, un manual sobre cómo se trataban las deformidades en los niños y cómo prevenir las mismas. Este es como el primer registro que se tiene de cómo se intentó dar o cómo se intenta dar un principio de tutor. Según la RAE, bueno, el tutor se puede definir en los seres humanos como la persona que va a guiar a un niño o a un joven hasta su consolidación como un adulto. En la osteosíntesis es prácticamente lo mismo. Dentro de la ortopedia es un implante que va a guiar a un hueso fracturado para propiciar el contacto entre sus fragmentos y así vamos a poder lograr la consolidación de los mismos, ¿sí? Entonces, bueno, el principio mecánico del tutor tiene la definición, es el principio que se obtiene mediante el implante que alinea, estabiliza y guía a los fragmentos óseos a que contacten entre sí de manera dinámica hacia la consolidación. No nada más se utilizan clavos, ahorita vamos a ver un poco más adelante, se pueden utilizar también clavos elásticos con el sistema TEN, que eso es algo controversial, y se pueden utilizar fijadores externos, que si seleccionamos específicamente cuál parte del fijador se puede dinamizar, también funciona bajo principio de tutor. Entonces, bueno, el objetivo de todos estos implantes para cumplir este principio en específico va a ser que se puedan dirigir los fragmentos óseos de manera dinámica, propiciando una carga axial entre ellos para lograr su consolidación. Normalmente, la indicación para este principio es corta, por así decirlo, no tiene increíbles aplicaciones o grandes aplicaciones. Básicamente son trazos transversales o oblicuos muy cortos. Sabemos que obviamente, como lo acaban de mencionar, menores de 30 grados. En el istmo de los huesos largos con carga ponderal. Prácticamente se ha descrito más sobre fémur y tibia. Se puede utilizar también en antebrazo, como lo vamos a ver un poco más adelante. Igual esto es controversial, pero nos quedamos con esa idea. Es más huesos largos, fémur tibia, que tienen carga ponderal. ¿Por qué? Porque lo que quiero es, mediante este principio, permitir que se dinamice y que esos fragmentos estén en contacto para que puedan lograr su adecuada consolidación mientras se está alineando con los dispositivos. Entonces, ¿qué implantes podemos utilizar para lograr este principio? Puede haber tres tipos diferentes. Están los clavos endomedulares ranurados no bloqueados, específicamente el clavo diseñado por Gerard Concher. Les voy a mostrar imágenes más adelante. Un fijador externo dinamizado y este se puede utilizar para transportación o elongación ósea. Esto es, batallamos yo creo todos un poco con historia, sin embargo esto es sumamente importante. 8 años después de la conquista, un fray
describió que los médicos aztecas utilizaban en los pacientes que estaban fracturados en los huesos largos estacas de madera. ¿Por qué les menciono esto? Este es como el primer, o sea, récord que se tiene sobre un principio de tutor puro. ¿Qué le pasa a la madera cuando se humedece? Prácticamente aumenta su tamaño, es decir, se hincha. Para que nosotros podamos aplicar un tutor dentro de un hueso, utilizando un clavo centromedular, necesitamos que este dispositivo esté ejerciendo compresión elástica transversal, ¿sí? Como vamos a verlo más adelante. Entonces, en este año fue la primera descripción del dispositivo endomedular. Era una estaca de madera que iba dentro del conducto medular de los pacientes que tenían falta de consolidación de huesos largos. También podemos ver que se puede utilizar, les voy a mostrar unas imágenes, en pseudoartrosis. Y ahorita vamos a ver por qué, aunque la pseudoartrosis no esté localizada en la diáfisis, ¿sí? Como les mencioné previamente, el objetivo es, o la indicación es que sea en el trazo de fractura, esté localizado en el istmo de los huesos, o sea, en la parte que es más angosta, y prácticamente esto es su diáfisis. Se pueden utilizar en metafisis, sí, si tienen una pseudoartrosis, como lo vamos a ver más adelante en las imágenes. Entonces, el primero de los implantes que se puede utilizar para este principio es el clavo centromedular, pero es un clavo centromedular específico, no es prácticamente los que conocemos en estos momentos, ¿sí? Tenemos dispositivos que son increíblemente avanzados para los primeros que se utilizaron, ¿sí? Entonces, bueno, el primero que utilizó exitosamente un clavo centromedular, o básicamente el que lo diseñó entre los aztecas y prácticamente en nuestra era ortopédica, es el cirujano alemán Gerhard Concha. En 1939 él diseñó su primer clavo centromedular. Este tenía una forma de V, ¿sí? Y posteriormente, finales de los 1940, él mejoró el diseño haciendo un dispositivo que, si lo ves de manera transversal, tiene una forma como de un trébol. Donde debería de ir el tallo del trébol, tiene una ranura o una fenestración en toda la longitud del dispositivo. Esta ranura es sumamente importante y es algo con lo que prácticamente nuestros dispositivos actuales ya no cuentan. ¿Para qué se utiliza entonces el clavo centromedular, o para qué se utiliza el clavo centromedular de él? Para lograr una estabilización adecuada de fracturas de fémur y tibia, oblicuas cortas o transversas en el tercio medio, en el istmo, como les mencionaba, en la parte más delgada, ¿sí? En la parte más angosta, perdón. Entonces, el clavo debe de ser, para lograr este principio de tutor, ranurado para poder darle estabilidad, produciendo compresión elástica transversal. El diámetro, lo que pasa aquí es, existe la ranura o la fenestración en toda la longitud del dispositivo. Entonces, cuando se inicia la introducción del dispositivo en el canal, la ranura se va a cortar, ¿sí? Entonces, el diámetro del clavo va a hacerse ligeramente más pequeño, ¿ok? Y va a estarse introduciendo a lo largo de la cavidad centromedular. Y una vez que esté adentro, como dice aquí, va a intentar recuperar su diámetro una vez que esté colocado. Cuando esto sucede, es lo mismo que pasaba con la estaca de madera de los aztecas. Si se hincha la madera, va a ejercer compresión en todas las paredes. Es lo mismo que una vez que está el clavo que está fenestrado dentro, ¿sí? Intenta recuperar su diámetro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como resultado, pues le va a dar compresión elástica transversal a todas las corticales del hueso. Estos son unos esquemas en donde, bueno, del lado izquierdo, como se puede ver, esto es lo que les mencionaba, el clavo que se introduce dentro de la cavidad, o sea, que tiene forma de trébol, va a introducirse el dispositivo y, como se fijan, la ranura, bueno, va a ser más pequeña, ¿sí? Se va a ir haciendo más pequeño el diámetro. ¿Por qué? Porque la cortical en realidad va a tener una forma rígida, ¿sí? Tiene cierta elasticidad del hueso y sus propiedades, pero va a ser más rígido, ¿sí? Entonces, en el momento en el que el dispositivo se introduce, se va a hacer más pequeño y la cortical va a estar presionando para que esto suceda. Y una vez dentro, se va a intentar abrir. ¿Qué es lo que va a pasar con el clavo de la izquierda? Aquí es al revés. El clavo no está fenestrado y en el momento en el que se intenta, y no hay obviamente una cavidad, ¿sí? En el momento en el que se intenta introducir sobre el bloque de madera, ¿qué es lo que está pasando? Como se ven aquí en las flechas, las fibras de la madera están presionando al clavo, ¿sí? Lo están comprimiendo, ¿ok? En el clavo centromedular pasa lo contrario. La cortical
va a estar ejerciendo, no se va a modificar, va a ser rígida y el dispositivo, por lo tanto, tiene que hacer más pequeño su diámetro, ¿sí? Y una vez que está dentro, se va a tratar de expandir. Aquí tenemos un ejemplo, es una fractura que es prácticamente todavía es transversal. Se le colocó un clavo centromedular con una adecuada reducción, contacto de los fragmentos. ¿Ok? Esto es lo que les mencionaba hace unos momentos, son esquemas en donde se ejemplifican corticales óseas. Del lado izquierdo, como se puede ver, en el momento en el que se está introduciendo el dispositivo, van, como menciona aquí, como se ven las flechas, perdón, va a disminuir su diámetro, haciendo más pequeña la ranura o la fenestración. Y una vez que está adentro, colocado, se va a tratar de expandir. Entonces va a ejercer compresión transversal todo lo largo del hueso. Esto es sumamente importante. Va a ejercer compresión en 3 puntos principales, ¿sí? Como mencionaba en el principio en una de las presentaciones anteriores, este es uno de los principios que no da estabilidad absoluta. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi resultado? Va a colocarse el clavo y vamos a obtener una consolidación que va a ser con callo, ¿sí? Entonces, eso significa que la estabilidad va a ser relativa. Sin embargo, bueno, este clavo lo ideal es que la técnica, como se menciona, se introduzca posterior a haber realizado un fresado de la cavidad. ¿Cuál es el objetivo de que se frese el canal centromedular? El primero es que se pueda colocar el clavo con un diámetro lo más ancho posible, ¿sí? Para que pueda ejercer adecuada compresión y no quede espacio, por así decirlo, y que el clavo esté inestable dentro del canal, que quede el diámetro más ancho posible para que ejerza adecuadamente la compresión contra las corticales. La segunda es que aumente la superficie de contacto entre las corticales internas del hueso. ¿Cómo? Y el clavo. No. Entonces, bueno, el resultado Se me olvidó. Va a ser el aumento de la estabilidad de la osteosíntesis. Muchas veces nos preocupa si fresamos o no fresamos, ¿sí? Prácticamente esto está escrito desde el 2006 y 2007 en estos 2 artículos, en donde, bueno, sí, habla sobre las fracturas expuestas de tibia, pero cuenta con un apartado muy importante sobre las controversias entre fresar o no fresar. La primera que nos preocupa es la vascularidad, ¿sí? Le quitas la vascularidad del endostio al momento de fresar, sí. Y sí se recupera algo más lento, sí. Pero en realidad todavía tienes vascularidad, que son los 2 tercios, porque sabemos 1 tercio endostio, 2 tercios periósteo, y los tejidos blandos circundantes. Si todavía tienes alrededor, en realidad va a haber una buena vascularidad y el callo no se ve afectado. La calidad del callo óseo no se ve afectado después de la rima, ¿sí? La segunda controversia prácticamente es causarle necrosis térmica. Si utilizas la técnica adecuada con una rima de 0.5 milímetros en 0.5 milímetros, no va a haber lugar a que se cause necrosis térmica, va a disminuir muchísimo esta posibilidad. Porcentaje de infección es lo mismo si se fresa o no se fresa el canal centromedular, ¿sí? En realidad la evidencia actual no soporta que haya más porcentaje de infecciones en una o en otra. Y la cuarta controversia sobre todo es, ¿puedo causarle embolismo grasoso? Sí, claro, se puede causar microtrombos de partículas grasas que pueden afectar a los pulmones. Sobre todo estos son pacientes politraumatizados, ¿sí? Y es algo que pues no vamos a utilizar como de primera intención. Fresando o no fresando, el simple hecho de introducir un dispositivo en la cavidad endomedular puede causar microtrombos de grasa, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las controversias. Al final, la conclusión es, se tiene que fresar, ¿sí? Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque con lo que vamos a dar tutor realmente es con el clavo que está fenestrado, que actualmente no se utiliza prácticamente ya mucho. Entonces, para poder lograr una adecuada superficie de contacto, hay que fresar la cavidad. En estas imágenes, como vemos del lado izquierdo, esta es la indicación pura para el tipo de trazo de fractura para este dispositivo. Cómo se ve previo a la reducción y la segunda es posterior a la reducción.
¿sí? No hay ningún tipo de bloqueo, solamente es el dispositivo endomedular, ¿sí? Esta es otra radiografía en donde se muestran los resultados, igual, sin ningún tipo de bloqueo, ¿ok? Posterior a la consolidación. Esto es lo que les mencionaba de la pseudoartrosis. Muchas veces se pueden tratar pseudoartrosis con dispositivos centromedulares que pueden estar localizados, el defecto o la pseudoartrosis puede estar localizada en lugares en donde no son las diáfisis y no son la parte más delgada o la parte más con el diámetro más pequeño. Es decir, no están en las diáfisis. En esta está localizada ya prácticamente en la metáfisis. La pseudoartrosis es hipertrófica. En el momento de fresar, ahí se está creando también un istmo. Entonces, una pseudoartrosis que fue tratada con un clavo centromedular y del lado derecho podemos ver el resultado que es la consolidación final. Ahora, esto es maravilloso. El principio de tutor puro es solamente alinear. Si vas a utilizar un dispositivo endomedular, tiene que ser un clavo ranurado que ejerza compresión, ¿sí? ¿Cuál es la gran desventaja de este principio y de este tipo de implante? Que prácticamente cuando se coloca, puedan rotar los fragmentos. Por más que se intente dar compresión, por más que se intente estabilizarlo y mantener los fragmentos óseos en su lugar, estos pueden rotar. ¿Qué fue lo que hicimos para evitar esa rotación? Añádele pernos, ¿ok? Entonces, si se fijan del lado izquierdo, está el trazo de fractura, está el dispositivo endomedular, ¿y qué es lo que tenemos aquí? Pernos de bloqueo. En el momento en el que un perno es añadido a un clavo, este deja de ser un principio de tutor. Se coloca en el orificio que sea. ¿Por qué? Porque en ese momento se está protegiendo para que no rote. Si no tiene suficiente contacto, si no tiene soporte óseo, entonces se va a colocar como si fuera un sostén. No va a permitir en realidad que haya carga axial. ¿Por qué? Porque estás bloqueando proximal y distal, ¿ok? Entonces, si se bloquea y si no permite que haya carga axial, solo se va a estar cumpliendo el principio de sostén. Mientras añadan pernos de bloqueo al clavo, entonces se está cumpliendo con otro principio. Y esto es súper importante. Ya no hay combinación de principios, es añadirle grado de complejidad a algo que ya no se utiliza. No decimos nunca es tutor más protección, dependiendo de dónde lo bloqueemos, o tutor más sostén, dependiendo de dónde lo bloqueemos. No se hace, ¿sí? O es tutor, o es protección, o es sostén. Por lo tanto, el tutor es un principio puro, es un principio muy difícil de conseguir y es muy pocamente utilizado. Sí, en realidad ahorita bloqueamos prácticamente todo. Ahora hay otro sistema que es el UHN, que es On-Rim Humeral Nail. Este cuenta con es un dispositivo que se utiliza de manera endomedular en el húmero, ¿sí? Igual para fracturas que son la indicación es oblicuo acortado transversal, y aquí se puede dar compresión. Existe la diástasis del trazo de fractura, se coloca un dispositivo que prácticamente va a controlar qué tanto se comprime el trazo de fractura, ¿sí? Entonces, este es en donde puede existir. Técnicamente, en el UHN, que es en el húmero, se puede utilizar este dispositivo para acortar y se pueden acortar hasta máximo 8 milímetros, ¿sí? Ahora, tenemos ciertas controversias sobre si los clavos elásticos son tutor o son sostén. Esto va a depender mucho del trazo de fractura. Si es un oblicuo corto o transverso, y sobre todo, si los clavos elásticos quedan perfectamente colocados, y como sabemos, perfectamente colocados significa que el resultado postoperatorio es una compresión en zigzag, ¿sí? Que van a tratar de expandirse por el sistema dentro de la cavidad endomedular. Entonces, si quedan perfectamente colocados y el trazo lo permite, es un tutor, como en el del lado derecho. Tiene sus contactos en forma de zigzag, ¿sí? Y es un trazo que es prácticamente oblicuo corto. Si es como el del lado izquierdo, el trazo de fractura no nos permite dar un tutor, ¿sí? Y como se ve aquí, prácticamente se está sosteniendo. Está ejerciendo su compresión en los puntos, sí, pero le está dando básicamente sostén a este trazo. Ahora, normalmente se utilizan en fémur y tibia. Son huesos que tienen carga axial ponderal. ¿Para qué?
para que pueda haber algo de dinamización y entonces puedan consolidar los fragmentos. En este es un antebrazo, ¿sí? Aquí la controversia es, en el cubito podemos ver cómo toca prácticamente las 3 corticales. ¿Se podría considerar un tutor? Sí, por los grupos musculares alrededor va a ejercer carga axial, ok. Pero el resultado final, y esto es lo que les mencionaba hace unos momentos, está colocado el clavo elástico dentro del radio. Sin embargo, hay una diástasis en el trazo. No se puede poner prácticamente a caminar al paciente con las manos. No va a haber compresión en ese trazo de fractura, no va a haber carga axial. Esto está cumpliendo el principio de sostén. No importa si se planeó para que fuera un tutor, si se introdujo de la manera más perfectamente posible, el resultado final es un sostén, ¿sí? Porque hay una pequeña diástasis entre esos fragmentos. Entonces aquí nada más podemos mencionar, el tutor no es igual a clavo centromedular, es con el que más se logra, más comúnmente, ¿sí? Volvemos a poner la imagen del árbol de Andy. ¿Por qué? Porque este es prácticamente un fijador externo. ¿Cómo podemos utilizar un fijador externo para lograr el principio de tutor? Una consolidación, una configuración que va a ser uniplanar en un hueso que va a recibir carga ponderal, como podemos ver en el esquema de la izquierda con una doble barra. Lo que vamos a hacer vamos a desestabilizar ligeramente este sistema, específicamente en unas de las tuercas, para poder lograr una dinamización. ¿Qué significa esto? Como en el esquema de la derecha, para que se pueda comprimir este trazo de fractura al momento de ejercer carga axial. ¿Cómo lo vamos a lograr? Si tenemos 2 barras completas, va a ser sobre todo aflojar selectivamente estas 2 tuercas. Lo que vamos a hacer es, se aflojan las proximales del trazo de fractura que está cercano a la barra. Como podemos ver en esta, las proximales de la barra que está cerca, ¿sí? En las distales de la barra que está más lejos del trazo. Ahora, si no tenemos una doble barra del mismo tamaño, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y con esto tal vez estemos un poco más familiarizados. Esto es prácticamente un bloqueo de un clavo centromedular que está dinamizado, ¿sí? Solo la parte proximal. Dejamos fija la parte distal, la parte proximal se desestabiliza y entonces lo que se hace es, no se desestabiliza el trazo de fractura, solamente selectivamente esas tuercas. Entonces lo que podemos hacer es permitir carga axial y contacto entre los fragmentos para que puedan llevar a cabo su consolidación, ¿sí? Y esta es la manera de poder realizar un tutor en los trazos de fractura, que son las indicaciones sumamente específicas. Un oblicuo corto o transverso, prácticamente es en huesos largos que tienen carga axial o ponderal. Por eso se utiliza más en fémur y en tibia. ¿Se puede utilizar en otros lados? Sí. ¿Con otros dispositivos? Sí. Al final, lo que interesa es que cumplan esto, que alinee mientras haya carga, que se pueda dinamizar para que haya contacto entre los fragmentos. Y la otra es que si el dispositivo es endomedular, tiene que estar comprimiendo todas las corticales, no puede tener ningún perno de bloqueo en otro lado, porque entonces ese ya es otro principio. ¿Ok? Y eso es todo por mí. Gracias. Muchas gracias, doctora Paloma. Vamos a pasar con el último de nuestros panelistas, es el doctor Gabriel Chávez. Les comentaba, vamos a pasar con el último de nuestros panelistas, es el doctor Gabriel Chávez Covarrubias. Él es también profesor internacional AO, es miembro titular del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, integrante durante mucho tiempo del cuerpo médico del Hospital Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Le damos la palabra al doctor Chávez, él nos va a hablar sobre el principio biomecánico de la protección. Adelante, doctor. Muchas gracias, Clemente. Buenas noches a todos. Agradezco tu invitación y la del colegio para participar en esta sesión y me da mucho gusto estar con ustedes y con todos los participantes en línea. Después de estar escuchando las presentaciones de mis compañeros, se han tocado ya todos los principios, excepto este de protección, que representa una combinación de varios aspectos. Vamos a tratar de complementar lo que ya se dijo y hablaremos entonces, nada más que avance esto ya. Trataremos entonces de enunciar las características del concepto de la protección, de definir el concepto biomecánico de la protección, revisando el objetivo de
de su aspecto de fijación, analizando las indicaciones para utilizar este principio biomecánico y finalmente concluir al respecto. En todos los casos de fractura, lo que intentamos en nuestro tratamiento quirúrgico es primero llevar a cabo una reducción y después la fijación de esta fractura. Si no hiciéramos esto, en muchos casos la fractura llega hasta la consolidación, pero en una posición anormal, en lo que se le ha denominado la posición viciosa. Para fines de esta presentación, nos olvidamos de la reducción y vamos a hablar de la fijación. Hemos estado tocando los aspectos de la fijación. En este sentido, el fijar una fractura, el objetivo que tenemos es brindar la estabilidad suficiente para que esa fractura llegue hasta la consolidación. Para conseguir esto, tenemos dos vías. Una que es utilizando la compresión y otra utilizando lo que se conoce como ferulización o splinting en inglés. No hay una traducción precisa de splinting para el español. Sin embargo, se ha utilizado el concepto de ferulización, o bien podemos hablar de compresión y fijación sin compresión. Para fines prácticos es con compresión o sin compresión. En el caso de la compresión, la fijación que obtenemos es una fijación rígida. Esta fijación rígida nos va a llevar a una estabilidad que se conoce como estabilidad absoluta. La estabilidad absoluta, a su vez, nos lleva o nos permite llegar a la consolidación primaria. Esto ya ha sido mencionado en las presentaciones anteriores, simplemente es un resumen de cómo se va dando. Mientras que, cuando utilizamos el concepto de fijación sin compresión, en ferulización, lo que estamos haciendo es brindar una fijación flexible que nos va a permitir dar estabilidad relativa. Esto, a su vez, nos llevará a la consolidación secundaria, es decir, consolidación con callo. No tenemos más que estas dos posibilidades. En compresión, entonces, fijación rígida, estabilidad absoluta, consolidación primaria. Sin compresión, es decir, fijación en ferulización, la fijación será flexible, la estabilidad que consigamos será relativa y la consolidación a la que llevemos nuestra fractura será una consolidación secundaria. Esto es entonces las dos posibilidades que tenemos para llegar a la fijación. Cada uno de estas vías se aplica en los principios biomecánicos. La fijación, aplicando los principios biomecánicos, nos permite hacerlo en compresión o en ferulización. En el caso de que utilicemos compresión, la fijación será con el principio biomecánico de compresión estática, de tirante. Son los dos principios en los cuales utilizamos esencialmente compresión estática y tirante. En el tirante ya sabemos que se combina tanto la compresión estática como la compresión dinámica. Estos dos son esencialmente con compresión, principios biomecánicos con fijación en compresión. Existe también la protección. ¿Por qué lo ponemos aquí? Más adelante veremos. Aquí puede haber o no compresión. Si existe compresión, entonces estaremos utilizando compresión y otra cosa que veremos más adelante. Mientras que en la ferulización, los principios biomecánicos que se aplican, que nos permiten dar este tipo de fijación, son el sostén y el tutor. Esto entonces nos permite hacer el enlace entre el tipo de fijación y el principio biomecánico que estemos utilizando. Recordemos que en la vía de la compresión nos va a llevar hacia la consolidación primaria y en la vía de la no compresión o ferulización nos va a llevar hacia la consolidación secundaria. En la protección dependerá de lo que estemos utilizando, de qué es lo que combinamos, si existe o no compresión, para saber hacia qué tipo de consolidación nos va a llevar. La protección entonces se va a poder aplicar en trazos en los que existe posibilidad de ejercer compresión o no. Esta compresión podría ser estática o dinámica, como es en el caso de algunos de los clavos, pero que seguirán existiendo esfuerzos que generen cizallamiento y otros desplazamientos por la diferencia de elasticidad entre el implante y el hueso, y se requiere para dar una fijación suficiente, podría ser una fijación estable pero insuficiente,
Y para poder llevar a esta fijación suficiente, pero inestable, se requiere neutralizar estos esfuerzos agregados. Para ello, tenemos que utilizar algún implante adicional que nos permita entonces mantener la fijación al paso del tiempo de acuerdo a las demandas biomecánicas, y a este principio, en un inicio, se le denominó como principio de neutralización. Sin embargo, al paso de los años, el profesor Villeneuve, por sus análisis de las situaciones que se dieron en esa época, se consideró que los esfuerzos no se neutralizan, sino que se soportan, y por lo tanto cambió el término a protección. Desde ahí tenemos esta situación del el principio mecánico de la protección. Entonces, por definición, el principio biomecánico de la protección será cuando se agrega un implante a otro implante, siempre y cuando ambos estén cumpliendo un principio biomecánico diferente, porque el primero es insuficiente. Es decir, siempre será combinado. Siempre habrá combinación de implantes. Generalmente, uno de los principios biomecánicos será compresión, aunque no siempre, pero generalmente habrá compresión. El objetivo de este principio biomecánico es evitar la falla de una osteosíntesis insuficiente. Podría ser estable la aplicación de un tornillo, vamos a mencionar, un tornillo en compresión, en un trazo de fractura oblicuo, en una diáfisis, pudiera ser perfectamente bien colocado técnicamente y estar estable ese tornillo. Pero cuando entra en función la extremidad, sería insuficiente y por lo tanto tendríamos que hacer algo para mejorar esa suficiencia. A eso se le conoce como principio biomecánico de protección. El principio mecánico de la protección, entonces, puede ser realizado con dos implantes diferentes o con implantes similares, pero con diferente función. Es decir, que se combinen mecanismos de fijación en los cuales funcionan de manera diferente uno del otro. Todos los implantes podrían funcionar con el principio mecánico de la protección si así lo decide el cirujano que lo esté aplicando. Pueden ser implantes similares, implantes diferentes, como ya se mencionó. Las indicaciones serán aquellas en las cuales haya una fijación que resulte insuficiente para soportar las demandas biomecánicas y que requiera complementar esta fijación mediante otro implante, pudiendo ser en la diáfisis, en la metáfisis, y puede aplicarse en cualquier hueso. Cuando hablamos de implantes similares, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de dos tornillos. Si estos dos tornillos se utilizaran con la técnica de compresión, el denominado lag screw, es decir, haciendo canal liso, entonces si este tornillo está en compresión y este tornillo está en compresión, el principio biomecánico utilizado es compresión. Ambos tornillos tienen el mismo principio biomecánico. Son dos tornillos diferentes, pero cumplen el mismo principio. Por lo tanto, el principio biomecánico será compresión. A diferencia, por ejemplo, si fuera en el malleolo medial donde se aplicaran estos tornillos y uno es aplicado en compresión y el otro sin técnica de compresión, es decir, solamente como un tornillo de fijación, entonces están los mismos dos tornillos cumpliendo principios biomecánicos diferentes, uno en compresión y el otro solamente de fijación, y eso haría que esto estuviera con un principio biomecánico de protección. Los mismos implantes cumpliendo una función diferente. En el caso de la protección, uno estaría protegiendo al otro y de esta manera estaría cumpliéndose el principio biomecánico de la protección. Si hablamos de implantes diferentes, y aquí utilizaremos el ejemplo de lo que está mencionando hace un momento Paloma, respecto al implante intraóseo, generalmente un clavo intramedular. Este implante intramedular, por su diseño, pudiera permitirnos hacer un bloqueo en la zona proximal y en la zona distal. Si el diseño del bloqueo permite que en la zona proximal o en alguno de los dos extremos, vamos a obviar que sea en alguno de ellos, si pudiera permitir el diseño, tener un orificio oval que permita facilitar compresión dinámica, no que dé compresión el implante, sino que al bloquearlo en ese orificio dinámico
al haber carga en la extremidad, se permita, se favorezca la compresión dinámica en este punto, entonces estaríamos aplicando un principio biomecánico de protección. Es decir, hay un tutor, pero se limita la rotación con este tornillo de bloqueo, este perno de bloqueo en la zona proximal o distal en un orificio oval. Eso hace que dos implantes diferentes, el clavo y el perno, estén cumpliendo funciones diferentes. Uno evita la rotación y el otro funcionaría como tutor. Ambos, entonces, estarían funcionando bajo el principio biomecánico de la protección. Si en lugar de eso, la fijación en la zona proximal y distal fuera estática, es decir, en un orificio redondo, entonces no permite ese desplazamiento para compresión dinámica en este punto del trazo de fractura, y al no permitir ese desplazamiento está funcionando como un sostén. El mismo implante, los mismos tornillos o pernos de bloqueo, pero con una ubicación diferente de acuerdo al diseño de ese implante, y la ubicación de los tornillos o pernos de bloqueo por el cirujano permiten que ese implante sea un tutor, que esté funcionando como un tutor, que esté funcionando bajo el principio biomecánico de la protección o bien bajo el principio biomecánico del sostén. Todo dependerá de cómo se utilizan los tornillos o pernos de bloqueo y si el diseño del implante, del clavo centromedular, nos permite, por existir un orificio oval, que esto se haga de esa manera. Hace un momento se hablaba del UHN, del clavo intramedular no fresado para el húmero, y ese, de acuerdo a la técnica que se vaya a utilizar, nos permite dar compresión. Pero si ese implante nos permite dar compresión y el cirujano, utilizando la técnica que para esto está diseñado, da compresión a nivel del trazo de fractura, entonces con un implante intraóseo estamos utilizando el principio biomecánico de la compresión. No es un tutor, no es una protección y no es un sostén. Cuando el implante lo permite y el cirujano utiliza la técnica correcta para dar compresión, entonces simple y llanamente está dando compresión estática con un implante intraóseo. Principio biomecánico, compresión estática. Por otro lado, si hubiera, como en este esquema, una fijación en una fractura multifragmentada con una placa y tornillos haciendo un puente, pero que el cirujano considera que es insuficiente la fijación que da y aplicara un fijador externo, un implante transcutáneo, entonces esta combinación estaría funcionando bajo el principio biomecánico de la protección. En el caso de los clavos, decíamos, si aquí hay un orificio oval y lo utilizamos, entonces está el principio biomecánico de la protección. Si se utiliza el orificio circular o redondo, entonces estamos con el principio biomecánico del sostén. Todo depende del diseño del clavo y de dónde se utilicen los pernos de bloqueo por parte del cirujano. Decíamos hace un momento que en el caso del maleolo medial podríamos utilizar tornillo en compresión y un tornillo adicional sin compresión con técnica de fijación solamente, y sería entonces una protección, principio mecánico de protección. Si en lugar de otro tornillo, como se da en algunos casos, se utilizara un clavillo de Kirchner para evitar la rotación, eso estaría funcionando bajo el principio biomecánico de la protección. En el caso del maleolo peroneo, en el cual tenemos tornillos en compresión y una placa adicional que no esté dando compresión, entonces este implante está para la protección y también sería un principio biomecánico de la protección. Esto es que siempre deberá haber implantes diferentes o similares, pero uno estará en compresión y el otro para su protección. Aquí aparentemente estarían los tornillos y la placa cumpliendo una sola función. Sin embargo, en esta zona donde la cuña es reducida y se colocan esos tornillos, debe haber compresión. Recordemos que todo tornillo que cruza un trazo de fractura debería dar compresión. Entonces, si aquí hay compresión, el resto de la placa y tornillos fuera de los trazos de fractura estarían para proteger esa fijación. Es decir, entonces, que aquí estaría utilizándose también el principio biomecánico de la protección.
Un ejemplo que ya se había utilizado previamente, ya lo habían señalado los muchachos, es que si aquí hay tornillos en compresión y ponemos una placa y una fijación adicional, será para proteger esta compresión. Por lo tanto, este es un ejemplo también de fijación con el principio biomecánico de la protección. Aquí son implantes diferentes, los tornillos por fuera de la placa y los tornillos de fijación. Otra vez, implante para compresión e implantes para protección. Es decir, principio biomecánico de la protección. En conclusión, entonces, la protección será cuando un implante se agrega a otro implante, siempre y cuando estén cumpliendo ambos un principio biomecánico diferente, y esto será porque el primero que se utilizó resultaba, aunque estable, insuficiente. De esta manera, se podrá evitar la falla de una osteosíntesis insuficiente, complementándola bajo el principio biomecánico de la protección. Dos implantes diferentes o similares, pero con diferente función, es decir, que combinen mecanismos de fijación, funcionando de manera distinta uno del otro, estarán cumpliendo el principio biomecánico de la protección. Muchísimas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, a Clemente, titular del capítulo de trauma y osteosíntesis, y a mis compañeros por haberme permitido estar con todos ustedes en esta presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Chávez. Vamos a dar paso ya por último a una serie de preguntas. Intentamos responder la mayoría de las preguntas que nos hicieron a través de la plataforma. Hay algunas que nos gustaría compartir con ustedes para que todos puedan tener acceso a las respuestas. La primera es en relación a si hay una deformidad en la tibia en varo. Sí, hablando de del principio del tirante, si en realidad se podría mencionar en este sentido que podemos aplicar el tirante. Recordemos que la tibia es el único hueso que es completamente recto y uno de los requisitos que nos comentó el doctor César Arteaga precisamente es que fuese un hueso curvo. Doctor Arteaga, ¿quisieras ayudarnos con esta respuesta? Sí, claro que sí. Mira, en ese sentido, estaríamos hablando de una deformidad angular donde ya no coincidirían ni el eje anatómico ni el eje mecánico. Siempre y cuando se cumplan los otros requisitos, que es la capacidad de carga en la cortical contralateral y la colocación del implante en la superficie de tensión, en este caso sí pudiéramos considerarlo un tirante. No tanto por el hueso en sí, sino por la deformidad que tiene el hueso. Ok. Hay otra pregunta, algo relacionado con los TENS, con los clavos TENS. Es algo muy controvertido, la realidad. ¿Qué principio biomecánico, bajo qué principio biomecánico pueden funcionar? Doctor Ramos, ¿nos podría ayudar con esta pregunta? Sí, claro, gracias Clemente, con todo gusto. Ahí una de las situaciones que metieron en la pregunta es de acuerdo a la configuración de los clavos. En realidad la configuración de los clavos se lleva a cabo de esa manera para lograr estabilizar y es diferente en un antebrazo que en un fémur, en una tibia, etcétera, etcétera. Pero a fin de cuentas todos cumplen con la misma función. Y exactamente como dijo Cintia Paloma, depende más del trazo de fractura. Si tenemos fragmentación, entonces va a ser forzosamente un sostén. Si tenemos un trazo transverso, va a ser entonces un tutor. El único problema sería que nosotros falláramos, pero les recuerdo que en el momento en el que fallas una osteosíntesis, el principio biomecánico ya no se considera como tal, o simple y sencillamente cambia. Si en una fractura transversal yo dejé diastasis en los fragmentos, aunque por la configuración anatómica del trazo de fractura, si hay soporte óseo, yo lo dejé sin soporte óseo y automáticamente, si no hay manera que esos dos fragmentos se contacten y haya carga axial dinámica, entonces está funcionando como un sostén. Muy bien, doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta aquí, doctor García, no sé si nos podría ayudar. Nos preguntan si en un clavo centromedular de fémur con el principio de sostén, en un trazo oblicuo corto, ¿cuándo se dinamiza? Es decir, ¿en cuánto tiempo se retira el perno estático y se deja el dinámico únicamente? A ver, me voy de espaldas. ¿Es un trazo oblicuo corto y está bloqueado estáticamente? Sí. Error en la concepción
del principio mecánico. ¿Hay soporte óseo? ¿Sí o no? Sí hay. Y si hay soporte óseo, desde el principio se debe de colocar los dos pernos estáticos y un perno dinámico, pero no meterlo por segunda vez a dinamizarlo. No es apropiado eso. Ok, muchas gracias, doctor García. Hay otra pregunta aquí, doctor Chávez, si nos pudiera ayudar. Esta información se dio, pero tal vez, a lo mejor para reforzar un poquito, nos preguntan si el clavo centromedular bloqueado en los orificios estáticos, entonces, ¿se consideraría un principio de protección o de sostén? Si solamente están bloqueados los orificios redondos o circulares, es un principio mecánico de sostén. Si el clavo, por su diseño, tiene un orificio oval y se utiliza el oval, entonces estaría funcionando como protección. En el caso que me señalas, si son los orificios circulares y los dos, tanto en el extremo proximal como en el distal, están utilizados estos orificios circulares, entonces es un sostén. Doctor Ramos. Sí, eso es definitivo. Sin embargo, también se comentó que pueden dar compresión. Entonces, si nosotros dimos compresión, se debe de fijar en el orificio circular. Entonces, en ese momento, a pesar de que esté bloqueado estático, no es un tutor, sino que estamos ante un trazo transversal y eso se convierte automáticamente en una compresión. Compresión que es de sentido axial y es estática, porque el cirujano la hizo durante el procedimiento y a través del implante. Ok, muchas gracias, doctor Ramos. Estamos ya prácticamente sobre el tiempo para finalizar esta sesión. Doctor Jorge Negrete, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, está con nosotros por aquí. Nos quiere dar algunas palabras, indicaciones. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. Primero, pues, quiero felicitar al doctor Clemente por esta excelente sesión de webinar y pues me hicieron recordar los tiempos del Hospital de Urgencias Traumatológicas. Aquí me da gusto ver a Edgardo, a Gabriel, obviamente a Fernando y combinar la experiencia con la juventud de la doctora Cintia, César. Y pues simplemente quería hacer patente que el Colegio Mexicano de Ortopedia está para seguir con la academia, con la educación. Pues felicitarlos sinceramente tuvieron una audiencia excelente, tuvieron unas buenas presentaciones excelentes y pues me hicieron acordar también del maestro Ortega Domínguez, los cursos básicos de osteosíntesis. Muchas gracias y gracias, Clemente. Simplemente darles las gracias. Gracias a ti, Jorge. Muchísimas gracias. Jorge, Gracias, felicidades. Gracias. Muchas gracias.